Hola chicos, sean nuevamente bienvenidos a esta clase de historia. Poniéndonos ante la santa presencia de Dios, agradeciéndole a nuestra Madrecita del Cielo, iniciemos ya una nueva actividad para podernos igualar con los conocimientos, a recordar todo lo que ya habíamos analizado en clases anteriores. Entonces ahora vamos a ver un tema pero muy diferente, un tema muy importante que hace relación no solo a la historia, sino que también nos hace relación con el presente. Vamos a ver los temas de los diferentes tipos de sociedad, lo que trata la esclavitud, lo que trata la importancia de la división de la sociedad. Entonces hoy vamos a ver lo que es el feudalismo. Feudalismo es uno de los temas que comenzaron a aparecer durante la Edad Media. Este fue un tema muy importante que se dio por la aparición en ese tiempo ya del comercio, del negocio ya un poco más establecido, para poder equiparar o ya darle una definición a lo que era el comercio, el negocio y el intercambio del dinero, de la moneda en ese tiempo. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que nos define el concepto de feudalismo. Según los historiadores, según las personas entendidas perfectamente en el tema, manifiestan que fue un sistema de gobierno que realizaron una organización económica, social y política justo en la Edad Media, ya que esto se basaba en los diferentes lazos y obligaciones que vinculaban a los señores feudales y a los vasallos. Recordemos que vasallos eran las personas que tenían un nivel de trabajo muy inferior y eran los que trabajaban en el minifundio. Entonces, lo que se refiere al feudalismo, esto se basaba en que el vasallaje era el que trabajaba a cambio de la protección. Era el trabajador humilde que requería un lugar donde estar, donde cobijarse, entonces él trabajaba a cambio de que le den un lugar, a cambio de que le den alguna estabilidad en donde él poderse mantener. Entonces ahí estamos nosotros ya analizando, viendo cómo se define este tema de lo que es el, el feudalismo. Entonces vamos a ver esto en cuántos periodos se desarrolló. Se dice que fue durante todo el proyecto del periodo de la Edad Media, que estuvo vigente este tema del feudalismo, de la división de clases, de la sociedad, más que todo cuando comenzó a surgir más lo que es la esclavitud. Estuvo manejado por un gobierno de organización social y económica. Durante este sistema se produjo la debilidad general de los reyes. Recordemos que eran los reyes y los sacerdotes que en ese tiempo tenían el mayor control en lo que era la economía, en lo que era la sociedad. Entonces ellos como que ya iban perdiendo su poder, no podían ellos tener tanto control, entregaron a los nobles lo que se refería al control de las tierras, para que ellos fueran repartiendo a las otras personas para que desarrollaran este tipo de trabajo. Entonces vamos a ver, de ahí como los reyes no pudieron mantener este control, fue que se originó el feudalismo. Dice que en este entonces los monarcas, los reyes monarcas, eran incapaces de defender el territorio, es decir, ellos ya no podían trabajar, ellos no se podían enfrentar, las personas ya no estaban muy de acuerdo con ellos. Entonces, ellos entregaban las tierras a los señores feudos. Recordemos que los feudos eran los que tenían algo de dinero, algo más de poder. Estos señores feudales eran quienes gobernaban en nombre del rey. Ellos gobernaban en nombre del rey, pero a cambio debían convertirse en sus vasallos. Ellos eran los súbditos de los reyes, los señores feudales. A ellos, los señores feudales, al rey tenían que jurarle fidelidad, tenían que ayudarlo, tenían que llevar el control de todas sus empresas. Entonces, los señores, la nobleza, tenían a los vasallos y los vasallos tenían
a los esclavos. Entonces, en ese sentido, el feudalismo fue tomando como más orden y, como siempre, terminaban al último los esclavos, los trabajadores. Entonces, de esa parte, de ese campo, aparece la definición o el origen de cómo estaba formado o cómo se originó el feudalismo. Por lo general, globalizando, se dice que fue la inseguridad que se estaba originando en las fronteras, que recordemos que estaban aquí ya en el continente, estaban ya los diferentes estados apareciendo. Como había inseguridad en las fronteras, había dificultad para el comercio. No podían transitar los productos de un lugar a otro. Y lo que les importaba tanto, la agricultura y el autoabastecimiento de productos hacia los otros estados, estaba como un poco estancado. La inseguridad en las fronteras también trajo la crisis urbana, lo que amplió más el sector rural. El sector rural se pobló de una manera muy indiscriminada y la mayor parte de los habitantes, como tenían trabajo en el sector agrícola, se quedaron en el sector rural, lo que llamó la ruralización. Además, la inseguridad de las fronteras también trajo la necesidad de protección. Hicieron entonces las concesiones de la tierra a nombre de los nobles y ellos comenzaron a seguir mandando en lo que era no solamente ya la agricultura, sino que también ya en los otros aspectos. Entonces dejaron repartida la tierra entre los latifundistas, entre los minifundistas, y de esa forma se origina el feudalismo, cuando ya en la pirámide social vamos a ver, como siempre, quién está en el máximo puesto. Pero el feudalismo tiene sus características, que eran las primordiales. Como por ejemplo, los emisarios del señor feudal. Ellos eran quienes recogían los impuestos, es decir, quienes cobraban a las personas, recogían las especies, ellos los productos, y se los entregaban a los campesinos. Ellos hacían muchas veces el intercambio de productos para poder sobrevivir, ya que no todos cultivaban productos alimenticios. Por otro lado, los siervos debían ellos pagar una especie al señor feudal para poder continuar trabajando. Es decir, de lo que su producto, del minifundio, ellos tenían que darle al señor feudal de eso para poder continuar en su choza, en su vivienda que le habían dado en el espacio que ellos tenían, que les habían dado a los señores feudales para que ellos cultiven. De sus cultivos tenían que darle todavía al señor feudal. Aparte de eso, ellos tenían que pagar un diezmo para poder continuar trabajando y habitando en el espacio que le habían dado como pago, digamos, o como cambio para que desarrolle todo el trabajo para el señor feudal, y que eso era para ellos, pero en definitiva igual tenían que entregar todo. Entonces, todo lo que se refiere al feudalismo, como todo tema de historia, por lo general tiene causas y tiene consecuencias. Vemos ahora cuáles son las principales consecuencias que dejó el feudalismo a los sectores del país. Consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales son las que dejó el feudalismo. Entre las económicas apareció, habíamos dicho, la ruralización de la economía, es decir, que toda la economía estaba basada solo en la agricultura en el sector rural. La agricultura y la ganadería, la artesanía y la metalurgia y la herrería eran la base de la economía, todo en el campo. Hubo también entonces la decadencia comercial y la monarquía como que ya iba perdiendo por parte de los trabajadores el poder, digamos, el poder, porque ya ellos estaban organizados trabajando la mayor parte en el campo. En el aspecto social surge la jerarquía feudal de la realeza, la nobleza feudal y la caballería, y los trabajadores rurales son los que van ocupando los nuevos estatus dentro del grupo de personas en ese tiempo.
Mientras tanto, la política se hizo la fragmentación del territorio. Recordemos que en el viejo continente todos estaban manejados por el reino, estaban manejados por imperios, entonces ya ellos se dice que se fueron dividiendo, iban perdiendo poderes, hubo la privatización del poder político y con ellos aparecieron las monarquías feudales, es decir, que los nuevos señores feudales fueron ellos subiendo de puestos dentro de la sociedad. Y en lo cultural, las iglesias tomó nuevamente un lugar, digamos, ya de jerarquización para poder dar a conocer nuevamente la religión católica. Y ya fueron apareciendo también los otros grupos religiosos. Entonces, estas fueron las importantes consecuencias dentro de lo que se denomina feudalismo. Aquí ya tenemos ya la pirámide de la sociedad. Vemos que existe el estamento privilegiado y los no privilegiados. Como siempre, los privilegiados en la parte superior, el rey, la máxima representación de la sociedad, ya que ellos eran quienes tenían todo el poder dentro de las organizaciones de diferentes tipos o aspectos. Seguido del rey encontramos el clero alto o alta nobleza. Después el clero bajo o pequeña nobleza, que son los que formaban los privilegiados. Los privilegiados estaban entre los dos grupos, entre la nobleza, que son los reyes, y el clero. Entonces, ya para los no privilegiados, como siempre, estaban los siervos y los campesinos, que eran quienes realizan el trabajo duro y de quienes viven los privilegiados. Entonces, ahí vamos a ver, en definitiva, qué es o qué fue el feudalismo. Se dice que fue un sistema de organización política, económica y social, desarrollado durante o iniciado durante la Edad Media. Las circunstancias en las que apareció este tema o esta razón denominada feudalismo, dice que fueron tres importantes factores. La nueva oleada de invasores que estaban dándose en las diferentes regiones, lo que trajo inseguridad al grupo de la nobleza. Como habíamos dicho, la pérdida de poder real, ya que el rey, la nobleza, estaba ya perdiendo poder, perdiendo respeto por parte de los vasallos, entonces entregaron todo al vasallo. Lo que la pérdida del poder real originó o fomentó la fragmentación de cada uno de los sectores políticos que ya se iban formando. Además, el otro factor es una economía de autoabastecimiento, ya que, como todos sabemos, la agricultura autoabastece o abastece diariamente de diferentes productos. Hubieron los grandes feudos y el aislamiento comercial, lo que ello originó la ruralización, que la mayor parte de personas se dedicaran al trabajo agrícola, a la ganadería, a la agricultura, y todos estos trabajos se los desarrolla en el aspecto de la región rural. Entonces, estos fueron en definitiva, a qué se conoce o se conoció como feudalismo y las circunstancias en las que este se desarrolló. Continuando, entonces, vamos a ver que ya en la plataforma encontramos los videos de clases, video referencial al tema y temario respectivo de la clase. Entonces, chicos, de esta manera hemos terminado el repaso, hemos terminado las actividades de haber recordado los temas vistos en años anteriores. Nos vemos durante la próxima grabación, esperando que continúen ustedes cada quien en su casa, cuidándose mucho, siendo muy responsable con todas las actitudes, y mientras tanto, que viva Jesús en nuestros corazones, y nos vemos en un próximo video. Chao chicos, bye.